Yo es la primera vez que hago esto, entonces me dejo fluir un montón. Bueno, yo el Agradecido, segundo. ¿eh? También estoy aprendiendo sobre la marcha. Me Hay que ir encanta que te aprendiendo. hayas sumado. Muy agradecido por este Gracias. ratito y bueno, ahí seguir compartiendo esto, o sea, en la antropología, el método EAS o la metodología EAS, el mundo este de los testes con equinos y en la antropología al final. Lo importante aquí es, el otro día revisando un documento de Gisela, de Getty, era un círculo que habla de deporte, psicología y tal, y en el centro de ese círculo está siempre el caballo en cuerpo, mente y alma, ¿no? Y creo que lo más importante es que si no hay caballo, no hay sesión de terapia, sesión de acompañamiento, no hay sesión de nada. Entonces, este caballo tiene que estar bien en cuerpo, mente y alma. Y es un trabajo muy difícil el que hacemos desde las SEAS, porque tienes que autoequilibrarte tú, autoequilibrar a personas en vulnerabilidad, a personas usuarias, a caballos, ¿sabes? Entonces, hay Mm, muchas cositas para tomar en cuenta y prestar atención, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, aprendiendo y disfrutando del camino, la verdad. La esa es verdad la es que idea. Sí, bueno, un poco por eso, el objetivo de estos vivos es que yo me estoy encontrando con personas que a mí me han marcado o me siguen inspirando a nivel personal, uy, qué gracias por que eso. esta profesión del trabajo con caballos. Y sí, de verdad, vos sos uno de esos que cuando nos conocimos en España, que yo empecé a colaborar con Proyecto Caballo, siempre estaba el nombre de Carlos por ahí circulando hasta que nos conocimos en los congresos de bienestar equino que hacen con Proyecto Caballo. Y sí, de verdad Sí, son un grupo y tu trabajo en lo personal es algo que me inspira, que me gusta, que te traigo de ejemplo en los cursos que doy. sí, Y eso sí, es la idea de lo personal que hay detrás de la profesión, ¿no? De este dedicarse al mundo del caballo y a todo este bienestar, que bueno, es mi idea de esta mirada del bienestar juntos, que no es solamente el beneficio hacia las personas a través de los caballos, sino cómo se puede llegar a estos equilibrios o el gran desafío de que también haya un beneficio para el caballo, o si no hay un claro, beneficio, por lo menos que sea lo posible de esa y toda esa situación que generamos con ellos. claro. Así que Bueno, bueno, yo es un poco como, dale. que pues que muy agradecido por lo que dices, ¿no? Y por la parte que me toca. Y la verdad que, mira, yo me he dado cuenta que soy una persona muy curiosa, ¿no? Entonces, y me meto en fregados, pues un proyecto caballo, en Getty o en diferentes entidades. Yo Sí, empecé en el mundo de lo que igual me estoy adelantando, ¿no? Con esa curiosidad que tengo, pues dale. para intentar descubrir cosas nuevas, pues siempre intento desde mi mejor voluntad y desde mejor esa sensación de eterno estudiante, ¿no? Y, y bueno, ahí seguimos aprendiendo y Sí, nos metemos en cosas y hacemos, hemos hecho pues eso, un Erasmus Plus de 3 años con Proyecto Caballo. Hemos organizado varios congresos de bienestar. Este año hemos organizado la comunidad Beyond Welfareism, base de bienestarismo. El otro día hicimos un debate online de 90 minutos que así lo he tenido que colgar ahora en las redes de Proyecto Caballo, con gente muy potente, ¿no? Y de hecho una de las compañeras tenía un vídeo, propuso un vídeo de la situación de los caballos en Gaza y en Oriente Medio, ¿no? En situaciones un poco extremas, sí, por otras cosas, porque claro, no podemos hablar de bienestar aquí, ¿no? Depende en qué espacios, ¿no? Y fue como muy interesante, ¿no? Porque al final había una de las sí, preguntas es ¿por qué hacemos las cosas con caballos? Si para mí o para el otro. Entonces, bueno, hay gestión el ego, hay muchas cosas ahí para trabajar. sí. Pero súper, al final a mí me han ido, pues a través de Rocío, fue la que me invitó a formar parte del Proyecto Caballo, lo que estoy agradecido, y que pensara en mí. Entonces, ya seguir Sí. ahí intentando, pues bueno, pues vamos a hacerlo. No sé lo que hay que hacer, no sé cómo va a salir, pero por lo menos vamos a intentarlo. Y Ya está. encontrar estos puntos de encuentro también, que yo creo que es re importante y también otra cosa que quiero destacar con respecto al bienestar humano, ¿no? Entre colegas, entre personas que nos dedicamos a todo esto, que no es como una competencia o que hay una
al revés, como desde, sí, apuntamos al mismo objetivo, cada uno desde sus métodos, desde sus formas, desde sus experiencias, pero hay un Claro. punto común que justamente desde ese intercambio, ¿no? La interdisciplina como un ideal, pero que está y que nos podamos nutrir el uno al otro desde esa experiencia. Y a mí es lo que me encanta como traerlo para este hemisferio ahora que estoy más por acá y a la inversa también, como este Qué guay. contrastar las situaciones y realidades que sí, que son muy distintas. A veces no podemos hacer copiar y pegar tan directo, ¿no? No, y hay que Entonces, entender eso es un poco también la situación. claro, hay que entender esa diversidad cultural al final, ¿no? O sea, lo que has dicho, ¿no? Muchas veces se piensa en la competencia de por qué el de al lado lo va a hacer, ¿sabes? En esa lucha de competencia, cuando Sí. realmente es colaboración. Y los caballos, como seres gregarios, lo que quieren es colaborar, sincronizarse y no colisionar, ¿no? Entonces, lo primero que quiere hacer es colaborar. Entonces, si los humanos fuésemos un poco más caballos y colaborásemos más en vez de tener esa parte más de la competencia tan a flor de piel, pues el mundo iría un poquito mejor, o por lo menos quiero pensarlo así, ¿no? Pero es esta parte de la colaboración es, creo que es ideal eh, y no es, bueno, al final en la colaboración tienes que hacer un proceso tú interno muy fuerte, ¿no? Porque te tienes que quitar de tus propios egos y tus propios juicios internos para salir ahí y ponerte, ¿no? Esta oportunidad que me haces con este live de Instagram, ¿no? De saltar a Chile, ¿no? Y a toda la parte de Sudamérica con tu proyecto, ¿no? Bueno, yo cuando te conocí, pues no lo hubiera planteado ponerme aquí delante en un vivo y de una manera vulnerable y puesta compartir mi camino, ¿sabes? Entonces, para mí también es un proceso porque eh, siempre tenemos esa parte como de freno de mano chao, de la competencia, de es que la Fundación X, mira que bien hacen los servicios con terapias y mira que porque tiene un fisio y porque tiene, bueno, cada uno en su proyecto lo tiene de una manera, ¿no? Y yo en proyectos trabajamos desde el acompañamiento y el aprendizaje porque yo tampoco hago terapias ecuestres como tal, porque yo al final soy maestro de educación física y, y lo hago desde la actividad física, el deporte o desde la educación en la naturaleza, ¿no? Un trabajo más desde acompañamiento, de poder ver el lado positivo de las cosas y esto es un trabajo diario, ¿no? El ver el lado positivo al día, a todos los niveles, ya no solo a la parte profesional, sino a lo personal también, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos aprendiendo y descubriendo. Así que encantado de poder dar el salto al Sudamérica, que luego más adelante contaremos, ¿no? Para, pues para Sí, realmente también. colaborar, ¿no? Con proyectos que, Sí. esto lo que al final en esto de las SEAS o en este trabajo con caballos de antropología, da igual cómo lo hagamos o cómo lo llames, el centro, lo que decía al principio, el centro tiene que estar en el caballo y tiene que estar en cuerpo, mente y alma. Y ese cuerpo, mente y alma tiene que estar bien, tiene que estar bien físicamente, tiene que estar bien emocionalmente con la persona, ¿no? Porque si no, sí, puedes tener un caballo maravilloso físicamente, pero está desconectado. Vale, bien. Estoy trabajando con un caballo que puede estar en indefensión aprendida, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? O sea, no es que no pase nada, pero bueno, hay que saber que estás trabajando con unos individuos que su sistema basal están en una parte, ¿no? O sea, no es lo anormal. Y es muy difícil crear todas las circunstancias para que ese individuo sean óptimas. Y a veces no van a ser los mejores, porque hemos visto sitios en Gerona, como hemos compartido, ideales o no ideales, pero cada sitio tiene su manera de hacer. Nosotros durante 3 años hemos estado haciendo esta Erasmus Plus en Turquía, Lituania, Finlandia, República Checa y solo en Europa, en Portugal y en España, y había una diversidad cultural increíble, ¿sabes? Nadie está diciendo, criticando la manera de hacer, pero bueno, hay que entender esa parte de la cultura social que está detrás y la gente cómo entiende el caballo, ¿no? Y al final la gente entiende el caballo, venimos de esa parte, ¿no? De más de la agricultura y la ganadería o de las guerras, de un uso de que cuando con la revolución industrial
el uso del caballo pasa un poco a otro lado. ¿Por qué? Porque lo sustituyen Claro. las máquinas, entonces el caballo pasa en otra parte como más deportiva o más de ocio, la caza del zorro, más. Entonces, bueno, Aprovechemos ahí hay como que esa parte entenderlo. de historia, pero llévalo a tu historia personal, a cómo entraste vos a este mundo del caballo y a este mundo Yo de como las entré, intervenciones pues, asistidas con caballo. O cómo en fue como las este cambio de intervenciones en el mundo del mirada caballo. también. En las intervenciones o en el mundo del caballo. Resumido las dos, mejor. Resumido, vale. Bueno, yo empecé bastante tarde, El ¿vale? mundo del Yo caballo. empecé, bueno, yo de pequeño siempre tenía este sueño como granjero y yo acompañaba a mi hermano, que era más pequeño que yo, que él iba a montar una escuela de equitación tradicional, y yo le acompañaba a las pistas y a las hípicas y tal, pero estaba ahí, pero y mis padres, no, si quieres montar pues, una clase de equitación, pues puedes probar y tal. Y yo, no, no, no. Y a los 15 años cambiaron de centro hípico y cuando yo tenía 15 años, mi hermano cambió de centro hípico, entonces yo en ese momento me animé a tomar clases de equitación y ahí empecé un poco a picar un poco en esta parte más del mundo más deportivo, competición como jinetes altos obstáculos, etc, etc. Incluso con 16, 17 años, pues eso, hacían programas en la hípica pues, con la persona que lo lleva, el profesor, pues al final creas un vínculo, una conexión, pues llama a gente a asociaciones de personas con discapacidad y le ayudas a hacer una sesión de terapias o equinoterapia, ¿no? Bueno, yo estaba ahí de voluntario, pues guiando con el caballo, ayudando a subir, bueno, me gustaba esa parte, ¿no? Y en todo este camino, pues llegas a una parte de eso, 18, 19 años, que tienes que dar el paso a la universidad, una formación reglada y para conseguir una forma de vida y todo esto, ¿no? Y yo, pues no tenía muy claro, porque he hecho 3 carreras, ninguna nada que ver, bueno, he terminado una solo, pero he hecho 3, y al final encontré Magisterio de Educación Física para poder tener la llave de acceso a hacer el posgrado de equitación terapéutica en la Universidad de Vic con Sonia Romera, que está en Tarragona, que allá por el 2009-2010, pero yo sobre el 2005 yo ya había visto información de este programa, había ido a visitar a la casa rural que tiene en Girona, además un centro integrador, donde solo trabajan con terapias, era su casa, pues eso, el guadarnés con la foto del caballo y con la bolsita con el cepillo y con las mantas, pues para que las personas con diferentes diversidades fuese más fácil accesible, no entres en un guadarnés con un montón de sillas, un montón de cosas y igual cojo, pues, que es una tijerilla, o que es una rienda, o que es un cepillo, que es una rasqueta, ¿no? Pues tenerlo todo como muy fácil y como muy accesible, ¿no? Y empezó ahí, y ahí empecé, entonces ahí ya me empecé a meter, hice magisterio, al final hice el posgrado, luego cuando terminé el posgrado yo ya empecé en el mundo a trabajar, yo había sido técnico de equitación, me metí en mi primera escuela, llevaba una escuela de equitación muy grande en Bilbao, y pues eso, de clase de equitación, de salto de obstáculos, de pony games, siempre como con mucha curiosidad, ¿no? Y, y con muchos alumnos, porque yo llegaba a tener un camión donde tenía 6 huecos y llevaba ponis de mi escuela de equitación a competición, a Trofeo Infantalena, Pony Club de España, Campeonatos de España, etc, etc. O sea, con ponis aquí y allá, colaboré mientras estaba haciendo el posgrado. Tuve la oportunidad de acompañar a una chica que tenía parálisis cerebral en sesiones individuales porque ya compró un caballo a nivel de mascota y yo estaba haciendo posgrado y bueno, pues la llevó a donde estaba y tal. Me dije, no, pues que tengo esto que quiere montar la chica, pero es que nos da miedo porque tiene parálisis cerebral, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces yo poco a poco pues le iba primero haciendo un pequeño porteo, un pequeño gramaleo, luego pues aprendí o llegué a esta forma de trabajar con riendas largas, etc, etc, ¿no? Y, y bueno, y en el 2011, yo creo que era 2011, sí, 2012, hubo en Pamplona el segundo campeonato España para ecuestre, y le invité ahí, dijo, joder, no estamos en Vitoria, Pamplona, está a una hora de distancia, pues más cerca no lo vamos a tener en la vida, o sea, más fácil lo vamos a tener en la vida. No sé, y fuimos ahí, que nunca había, el pony ese nunca había salido de un cuadrilongo, al principio no sabía, pues no conocía el cuadrilongo, entonces ni se acercaba al cuadrilongo, como un poco
así todo de prueba, ¿no? Y bueno, terminé sus reprises con un 6 7 bueno, teniendo en cuenta que era un caballo que ya lo compró como mascota, no para monta ni para equitación, ¿no? Y con ese mismo pony, a cabo de un par de años, hicieron un primer concurso para ecuestre en Gerona, en el Cava, y la chica me dijo, no, es que quiero ir a este concurso internacional para ecuestre. Y dije, vale, pero para eso hay una logística, porque hay que ir hasta allí, tienes que sacar el libro FEI, tienes que sacar toda esta parte deportiva para llegar allí. Y dijo, sí, 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 lo que sea, yo quiero ir. Y fuimos, se presentó allí, bueno, dignamente. Y yo después de aquel concurso le dije, volviendo, le dije, mira, yo a nivel de doma, yo venía al mundo del salto obstáculo y los pony games y los pony, entonces la parte de doma clásica sí había hecho alguna cosa, pero no soy no tenía los los conocimientos específicos. Lo que hablabas antes de que no haya competencia, colaboración, y le dije a la chica, eh, no voy a poder ayudarte en la parte más técnica de Doma porque yo mismo no tengo los conocimientos. Entonces, creo que tienes que ir con un entrenador más de Doma clásica que te pueda ayudar eso. Y luego esa chica volvió a hacer Campeonato de España de Paracuestre, quedó medalla de oro en el grado 1A. Bueno, o sea, ha habido cosas, ¿no? Luego yo he estado trabajando en diferentes Qué bueno. fundaciones y en el 2018, bueno, voy primera vez a Gerona, a Cabals de Terraprim, y porque íbamos a formar, a hacer un curso de antrozoología, que bueno, que todavía estamos montando cosas, ¿no? Y me vi andando por un campo, en un río, con caballos sueltos, perros, niños, ahora se sube uno, nos fuimos a un río, una cosa muy, tuve realmente un breakdown, ¿no? Tuve ahí una rotura de mental de decir, a ver, vengo de una estructura de terapias ecuestres con la equitación como todo muy controlado y como todo muy... Y de repente no, hay una manada de caballos y salimos a pasear con ellos y hacemos cosas juntos. Y a raíz de ahí, pues con mis dos caballos lo empecé a probar típidamente, pues en pequeños caminos en el entorno donde están, en la Yeguada a Coltaco, en Ollardo, en Álava. Y, y no, bueno, empecé a hacer mini caminos con ellos pie a tierra, simplemente con una cuerda larga, ¿sabes? Y a ver qué pasa. Simplemente estando ahí esperando, entonces veía que no pasaba nada, que los caballos se iban moviendo por el margen de la carretera, iban comiendo tranquilamente, bueno, van a otro ritmo, ¿no? El trabajo es más tuyo personal de quedarte ahí y decir, bueno, pues ya se moverá. Y ellos se van moviendo y van avanzando, ¿no? Entonces, bueno, y ahí Claro. y ahora trabajamos en esta parte de acompañamiento equino y ahora en varias hípicas en Vizcaya, pues hago sesiones de esto y a veces hacemos cosas de monta y porteo con usuarios o alumnos que tengo, ¿no? Con diferentes diversidades, o al final simplemente salimos a caminar con los caballos de uno en uno, o simplemente creando esa relación o ese vínculo, ¿no? En esta Erasmus Plus que hicimos con Proyecto Caballo durante 3 años, nosotros desde Proyecto Caballo lanzamos el test de la sección positiva, que es como el paso previo al vínculo, ¿no? El vínculo al final es lo que todo el jinete, desde ya, no a nivel de terapias, ¿no? A nivel de Ah, pero equitación propia. aguántame, todavía no Vale, hablemos del EVA vale, C, vale, todavía vale. no. Sigamos Perdón, perdón, contigo, que está muy buena esa perdón, perdón, historia. Lo perdón. dejamos para el final en lo que estás ahora. Y así eso, No, como que sigamos entrando más en tu proceso. Y bueno, en base a estas historias que contabas de cómo iniciaste también en esta experiencia del paraecuestre o después con caballos de Terraprim, si puedes como encontrar estos puntos en común o de alguna manera cómo te influye a nivel personal esta profesión. O sea, a día de ¿dónde hoy. claro, en qué nivel sentís que te transforma, que te cambia o que ha sido un antes y un después por una situación concreta o en el continuo? Pero ¿cómo sentís que te influye a nivel personal esta En, profesión, ¿no? Ya que sabemos en que no es todo. una oficina que vamos 8 horas y se terminó y uno termina de trabajar, sino que estamos siempre ya como una forma de vida en esta dedicación. Entonces, bueno, escuchar un poco esa Bueno, perspectiva tuya. ¿Cómo lo vivís? ¿Desde dónde sentís pues que te influye? cuando fui la primera vez a Cabals de Terraprit,
fue realmente una tormenta en mi cerebro, ¿no? De conocerlo, de ver cómo trabajar, cómo poder hacer cosas desde esa facilidad, ¿no? Y eso fue una tormenta porque yo no entendía nada. Entonces, yo he editado, eso fue en el 2019 y ahora estamos en el 2025, casi 2026. Pues eso, casi 5, 6, 7 años, ¿no? 7 años para poder integrar. Yo ya en 2021, 2022 empezaba a hacer tímidamente pues, actividades de estas, de salir a caminar con caballos, o explicarlo, por ejemplo, en programas de deporte escolar, pues intentar no que sea solo la parte de monta, tan centrado en la monta, sino un poco más desde esa parte de la conexión o el estar con. Y a mí me ha influido mucho, ¿por qué? Porque puedo decir que ahora desde 2024-2025 puedo decir que estoy a un 89%, 85% de autoconfianza en mí mismo. Tengo 42 años y entiendo que a los 2 años estoy trabajando a diario para tener esa autoconfianza, ¿no? A mí los caballos, este trabajo de las SEAS, tal, ya no es un trabajo en sí, ¿no? Que vas, que haces unas horas, tal, y aparte, bueno, soy emprendedor, pero lo que decías, ¿no? O sea, no, yo no voy 8 horas a una oficina y me dan una nómina de 1.500 euros o 1.100 euros. No, yo tengo cada día eh, contestar emails, atender caballos, bueno, haciendo menos caballos, pero porque por el proceso de paternidad quiero estar ahí, entonces ahora mismo están gestionados por un lado, entonces están gestionados en un momento, ¿no? Pero al final hay momentos para todo. Pero, y luego hacer sesiones, entonces tienes que tener una visión como muy global y muy periférica de todo para ser muy consciente de cada cosa, ¿no? Que antes yo no tenía esta. Y sobre todo yo la achaco sobre todo a la autoconfianza personal de decir, Interesante. avanzaba, yo he hecho esto, he sido mi camino, mis luces, mis sombras, yo estoy aquí, ¿no? En el 2025 fui a un programa de emprendimiento que me fue totalmente sorpresa y, y ponerte ahí delante en 3 minutos, hablar de tu proyecto, haciendo un pitch final delante de un montón de gente, en una institución bancaria en Vizcaya, esto es muy difícil. Y he trabajado con muchas personas desde la comunicación no verbal, no sé, que al final trabajas un poco en ti para sacarlo de fuera, ¿no? Para realmente eh, lo que decía al principio, ¿no? Cuando tú conectas, ves, queremos ver ese caballo en cuerpo, mente y alma, cuando tú estás conectado en tu cuerpo, mente y alma, como persona, no ya no solo de caballos, es todo mucho más atrayente, ¿no? O sea, eh, bueno, es ponerte aquí delante de esto y de una manera vulnerable, decir, este soy yo, soy Carlos Gonzábal, este es mi proyecto, esto es lo que hago, son mis luces y sombras, mi camino. Entonces, yo para llegar hasta aquí he tenido que trabajar muchísimo la autoconfianza. Entonces, lo creo así, en lo modo de resumen es a mí el estar con caballos, esa sensación de que te aceptan sin juicio, de que todo está bien, de que todo es fácil, porque realmente eh, muchas veces en el mundo de la equitación necesitamos como muchas cosas, ¿no? Para controlar un caballo de 400 kilos, pero cuando realmente conoces su naturaleza y conoces su comportamiento, simplemente con una cuerda o a veces sin cuerda, ¿no? Como hacen terapia, sales a caminar con ellos y te vas a un río y te pones a bañarlo. Así, sin más, ¿sabes? Por el resto, por el hecho de querer pasarlo bien o querer disfrutar juntos. Y, y a mí llegar a este entendimiento me ha costado pues 5 o 6 años para seguir trabajando en mi autoconfianza. Y sigo trabajando en la autoconfianza todo el rato. Entonces, bueno, Qué bueno. sobre Gracias. todo es ¿Te autoconfianza viene, pura. te Y viene cuando así tú como me das, alguna otra? dime, Estamos con un poco de delay. ¿Te viene como alguna otra anécdota o situación que sientes que te ha marcado también en este sentido de cómo te afectó, en el buen sentido, a vos bueno, esta forma de yo trabajar con los caballos? Tanto desde en el desde buen el sentido, mira, contraejemplo, ¿no? De la experiencia negativa, claro.
o de la positiva? Me voy un poco más anterior Una a esto de del ejemplo para compartir. de Caballos de Terraplén, que fue dura, porque luego después de ese día en Terraplén, que fue increíble, me volví a casa y dijo, yo no entendía nada. He dicho antes que antes de hacer el máster y tal, en el 2000, sería 2012, 13, yo tenía una hípica en alquiler, llevaba a la escuela de equitación y, bueno, a nivel de gestión, o sea, todo muy bien. O sea, tenía alumnos, tenía 15 caballos a mi cargo en una escuela de equitación, o sea, y en un momento dado, por unas circunstancias del centro donde estaba, ¿no? De los propietarios, bueno, tuvieron un desacuerdo y a mí me pilló un poco en medio, a mí me salían ronchones aquí de alopecia por estrés en la barba, que ahora a día de hoy se me ha enfrentado, pero lo tengo gestionado, pero me salieron unos ronchones de alopecia por estrés. ¿Por qué? Porque yo iba y por otros, no por mi propio trabajo con mis usuarios, la persona del centro eh, me preguntaba a mí cosas con el otro, estaba como un poco en medio, entonces yo no estaba ni a mis usuarios ni a mis caballos, estaba como en medio, para adelante, para atrás, un jaleo de vida terrible. Y tuve que pararlo, me fui a una hípica, me fui yo por independiente, en otra hípica entré a Álava y Vizcaya y al final tuve, al de 6 meses, por los números no daban para la renta y tuve que dejarlo. Entonces quité todos los caballos que tenía en mi propiedad en ese momento, me quedé con los dos que tengo ahora, y porque a los que podía gestionar en mi tenencia y fue duro porque al marcharme de esa época que estaba muy cerca de un centro urbano a otro lado, de repente todos los alumnos que tenían ya es que has cambiado, es que ya no funcionan, es que ya, ¿sabes? O el momento dado que te plantas y dices, es que el servicio es tanto, es que esto vale tanto, es que mi tiempo vale tanto, es que gestionar todo esto es una inversión económica fuerte de tiempo, de dinero, de recursos. Entonces, cuando les plantea esa sensación de decir esto es lo que hay, pues empecé a perder clientes, ¿no? Que nunca perdió clientes porque me, perdía clientes que realmente no me estaban suministrando. Ahora igual tengo menos clientes, pero realmente vuelvo a la autoconfianza, ¿no? A ponerte delante y decir, mira, es que te puedo atender o ahora puedo priorizarme a mí o no tengo que priorizarme todo el rato a hacer servicio y hacer clases, no. Bueno, ahora, mira, hoy pues yo hago las sesiones los lunes o hago las sesiones el domingo o no, es que hoy no puedo porque me voy con mi familia a cualquier lado porque necesito sus tiempos, ¿no? Entonces, hoy mis caballos no pueden trabajar porque tienen otra situación. Entonces, tener buscar ese equilibrio, ¿no? Y de no estar por supervivencia, que al final sí, que tampoco supervivencia, ¿no? Pero porque tienes que comer y tienes que vender el producto, el servicio, ¿no? Producto o servicio. Pero en ese momento yo también lo pasé muy mal, porque estaba, pues eso, y todo el mundo decía, no, 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 búscate un trabajo normal, algo que, ¿sabes?, que te dé dinero, porque esto no es caballos, soy muy bien de hobby, que a día de hoy muchas veces todavía pues hay veces que me dicen, gente me lo dice, y yo, bueno, pues sí, no es fácil, pero el trabajo es mío de autoconfianza, es decir, lo están diciendo desde su prisma, perdón, Salud. desde el otro conocimiento. Entonces, lo están diciendo desde su prisma, ¿no? Y yo entiendo, ¿no? Que al final el mundo del emprendimiento no es fácil, ¿no? Porque al final, o sea, yo nunca he tenido una nómina, bueno, tengo varias nóminas en varios proyectos de educación, con caballos también en Barcelona y en la fundación, pero tampoco te da la panacea, porque al final cambias tiempos por horas. Sí, te da una nómina, pero cambias tiempos por horas. Y autónomos, o cuando emprendes tu propio proyecto, tú lo primero que haces es pagar por trabajar. De primeras ya empiezas a pagar sin haber Claro, vendido el servicio, ¿no? Entonces, entender todo esto en ese momento fue muy difícil. Fue muy difícil gracias. y tener esa intuición de decir, es que lo que hago
caballos y lo que hago con los niños o lo que hago con las personas realmente tiene valor. Y no es solo una cosa deportiva y de ocio. Es que hay mucho aprendizaje detrás. Y ¿Sí? destacando justamente esa experiencia que tiene un valor en sí misma. Por Sí, eso, claro, o por sea, todo lo que contás de cómo o sea, el Carlos como persona es el que se involucra en esa profesión y en ese trabajo, que por eso es claro, lo pero que yo llamo una forma de vida, ¿no? Porque sí, no, nos metemos con cuerpo, mente y alma, como estabas diciendo del sí, caballo, uno también lo vive así. Y yo creo que claro, lo que decís de autoconfianza también viene muy de la mano con la coherencia, ¿no? De uno total. sentirse coherente con lo que dice, piensa, hace, quiere o no quiere hacer en base a lo que a las situaciones que tenemos enfrente, como estás diciendo de esa decisión de dejar esa hípica, que empatizo contigo, me ha pasado también, esas decisiones que sí, que es como ese marcar límites por una, sí, de alguna manera, fidelidad a uno mismo o esa coherencia con lo que uno necesita o quiere o siente que requiere para poder realmente trabajar y ofrecer un servicio de calidad, tanto para las personas como para el bienestar del caballo. Y es importante Claro, por eso. claro, sí, sí. Y Sí. esto es total, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? O sea, tienes que trabajar a diario para llegar a esta coherencia, ¿no? O sea, para que realmente sea lo que ha dicho, ¿no? Coherencia, o sea, que esté equilibrado, ¿no? Y al final son trabajos que son muy pasionales y el Ah, sistema, pues no le gusta, o sea, no es que no le guste la pasión, ¿no? De los trabajos, ¿no? Yo creo que el sistema al final paseas, yo hoy en día, el otro día estaba en un funeral, tengo 42 años y estaba sentado allí, estaba con mi madre y digo, "Jo, es que me siento joven, es que yo hace, cuando tenía 30 años, esta fase, eh, tenía ardor de estómago, tenía alopecia, estaba, ¿sabes? Comía fatal, no sé qué, no tenía tiempo, no tenías tiempo para ni descansar, ni comer, tal, porque tienes que hacer, hacer, hacer. Entonces, eh, todo este proceso de transformación, que fue ahí el momento un poco de rotura en Terraprint, eh, de entender esa individualidad y ese ser sintiente que es el caballo y verlo en cuerpo cuando lo abogas y haces de agencia para ver al caballo en cuerpo, mente y alma, también te tienes que ver a ti en cuerpo, mente y alma. Entonces, ¿por qué? Porque los caballos y los humanos somos muy parecidos, ¿no? Son de somos especies diferentes, animales. son animales gregarios, mamíferos. Entonces, el verlos a ellos me hace verme a mí. Claro, cuando yo me veo a mí, me veo mis luces y mis sombras. Entonces, cuando veo mis luces, qué guay. Pero cuando veo mis sombras, me las tengo que trabajar y las tengo que pensar. Y hay mil formas de trabajarlas, porque puede ser hablando contigo, un chat o con un psicólogo, o sea, hay mil maneras de trabajarlas, leyendo un libro, viendo vídeos, o sea, hay mil maneras, ¿no? Pero es verte a ti, ¿no? Y realmente seguir la pasión. Y ahora, otro de mis proyectos que hago es el podcast Equestrian Sound, y son charlas honestas que conozco, hablo con personas que he ido conociendo y todas un poco hablan de lo mismo, ¿no? De esa pasión de cuando iban con niños o yo el otro día en el pitch de BBKX, lo primero decía es, yo de pequeño, me acuerdo con 5 o 6 años, mi sueño era ser granjero. Luego el mundo de la agricultura y la ganadería es muy complicado porque no es, ay, qué idílico, el campo en la granja y, ¿sabes? Ay, no, bueno, hay que gestionar los momentos, las luces y las sombras, ¿no? Entonces, bueno, es esto, es este Bueno, ejercicio. Dime, dime, voy que me a unir voy, me van a este ir, punto que estás diciendo de luces y sombras. Em, si puedes como traer al presente lo que es para vos como la mejor parte de tu trabajo con los caballos y la peor parte. O sea, cuál es la sombra de esta profesión y a esto que te dedicas y cuál es la luz y lo mejor o lo que más te da esa satisfacción, ¿no?
ahora, a día de hoy, esa energía de levantarnos cada día para seguirlo haciendo, aunque esté la sombra, pero ¿qué es lo que, la mejor parte y la peor parte? la mejor parte cuando estás con caballos es Claro. al final lo que decía eso, ¿no? Los caballos no juzgan, ¿no? Entonces tú vas ahí y si no tienes expectativas, simplemente te acercas al campo y ves cómo pastan o lo sacas de la cuadra en una hípica tradicional y con un ramal largo les llevas a comer un poco de hierba por un margen de una carretera, ya está. Simplemente tener esa, poder respirar, a simplemente sentarte ahí, ya está, fuera. Eso es oro. O sea, es el no hacer nada es oro. Y al humano esto le cuesta mucho, ¿no? A los humanos le cuesta, a mí me ha costado, ¿no? O sea, simplemente ponerte al lado y verlo. Claro, tú cuando entras en una ética tradicional, tienes que respirar mucho, ¿no? Cuando vas a unas cuadras para verlos, porque no estoy diciendo que todas sean así y que al final cada centro hípico y cada centro ecuestre, al final, gestionar caballos es muy difícil, ¿vale? Y entonces, con la herramienta que tienen, con la herramienta que hacen, hacen lo que pueden, ¿no? Pero a mí, después de tener este breakdown, ir a una hípica, a mí me cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho porque paseas por la cuadra y ves, te relinchas, no sé qué, ay, qué mono, que te saca la cabeza desde la cuadra, tal. Pero claro, te empiezas a fijar en expresiones faciales, en estereotipias, y están gritando, están chillando que no quieren estar ahí. Igual tienen la mejor cuadra del mundo. O sea, no estoy diciendo que no estén cuidados, ¿no? Pero no quieren estar ahí. Porque no es natural para ellos, ¿no? Tampoco hay que sacarlos todos al campo, ¿eh? Porque también sacarlos todos al campo tampoco es tan bueno, no es tan idílico, o sea, pero es más la sensación de no de hacer o sentir las cosas, ¿no? Y eso como lo más difícil es eso, el respirar en centros tradicionales. O yo con mis propios caballos que son domésticos, yo les he hecho muchas perrerías, digamos, eh, y sé que hay muchos comportamientos que hacen hoy día de hoy porque son facturas de cosas que les ha pasado o gestiones que han tenido el pasado de utilizar el caballo, ¿no? Entonces, y me he liado, ¿no? Pues no sé por qué estoy haciendo. La pregunta era las luces y sombras. Como Las claro, la luces y parte sombras, oscura, digamos. Te exactamente. entiendo que ahora el haber hecho este clic, digamos, claro, ahora poder ver, escuchar, observar o interpretar lo que están sintiendo los caballos es Eso también es, algo negativo o una sombra del trabajo porque de alguna manera es todo más evidente cuando los caballos no están claro, bien. claro, es El más hecho de dedicarte silencioso. a provocar el bienestar de los caballos y a generar situaciones donde los caballos estén bien como parte de tu profesión, entiendo ahora como la oscuridad de esto es que cuando ves otros caballos que no están bien, que lamentablemente yo creo que son la mayoría, o hay Sí, muchísimos concentrados, ¿no? En lugares, cuando vas a hípicas o lugares así, que es como, parece denominador común que la gran mayoría están incómodos con estereotipias, estrés, lo bueno, sí, exacto. O sea, que ahora se pueden leer más claramente, ¿no? cuando ves eso, puedes comparar, ¿no? Entonces ves la luz y las sombras. Y cuando tú entras sin tener esta información, y parece que está fenomenal, porque está toda la cuadra está fenomenal, la cuadra está, toda la cama está fenomenal, está buena condición física, está todo fenomenal. Pero cuando empiezas a indagar, hay cosas que te chirrían, ¿no? La luz de esto, yo que trabajo con caballos domésticos, que no están en mi responsabilidad, en mi tutela, porque trabajo con centros hípicos, con colaboraciones que tengo, los propios, vale, yo sé que están chillando, sé que están gritando, entonces, ¿qué hago? Cambio mi propia sesión de acompañamiento ecuestre para decir, bueno, este caballo ahora igual no podemos hacer esta parte más de monta o la persona tiene muchas ganas de montar o mucha necesidad de montar, pero simplemente en la gestión de cómo llevas el ramal, en vez de poner, yo muchas veces hay usuarios que tengo con parálisis cerebral que
que muchas veces hago el ejercicio, ¿no? Me pongo delante y tiro del caballo y luego, ¿a qué notas diferencia si tiro, o sea, si arrastro, ¿no? Yo me pongo delante y arrastro mientras le hago el porteo, a de repente me pongo un poco más en lado, a la altura de su espalda, y le invito a caminar al caballo. Entonces, que él Mm, también tenga decisión de cuándo quiere caminar, cuándo quiere parar. O si él quiere parar a comer una hierba, no es un peleo para quitar esa hierba, sino respiramos y decimos, bueno, come. Y si quiero empezar a caminar, como dice una compañera con Lauri, ¿no? Meto el pie debajo de su morro un poquito y digo, no, esta es mi hierba, ¿no? Esta es mi hierba. Entonces al final físicamente el caballo se va moviendo para buscar otra hierba. Y entonces al final ya inicia el movimiento. Pues cuando inicia el movimiento, acompañas ese movimiento, ¿no? Entonces no es tanto desde el tirar. Y les hago ese ejercicio en la pista muchas veces y ellos mismos lo notan, ¿no? Porque en las terapias ecuestres, en este tipo de usuarios, que lo que buscan es el patrón de libros en la marcha, si yo le estoy haciendo un porteo mm, así, el movimiento es mucho más mecánico y no es tan fluido y tan armónico, ¿no? mm, Que es lo que mm, queremos, ¿no? Que el mm, movimiento el caballo se exprese como se exprese de manera natural y yo voy encima y simplemente me va dando ese masaje, me va dando esa sensación agradable. Y ese es el beneficio de la equitación mm, terapéutica, el patrón tridimensional de la marcha, el que dice desde Hipócrates. tal Y, cual. y la luz es esa, que haciendo, cuando tú entiendes su naturaleza, haciendo cosas pequeñas, por ejemplo, vas a dar un paseo, aunque esté encima la persona suena, porque en este caso necesita ese patrón de movimiento, bueno, permitirle que tenga esa opción a elegir. Ah, quiero comer esta hierba del camino. Bueno, vale, te dejo, pero luego podemos cambiar, ¿no? Tardas más, igual en una sesión de una hora, pues haces menos o en los mismos setos de la pista, pues bueno, que come, picotee un poco del camino, de hierbas, que Mm, sea como mucho más, algo más natural. Bueno, que igual estás más tiempo parado, vale, pues simplemente estás más tiempo parado y aprovechas para hacer cosas más de respiración, de ver que está parado el caballo, que está comiendo, ayudas a controlar su posición y que sienta otros movimientos, el usuario, es ser un poco creativo y entender, o sea, ser creativo y es muy difícil a la vez porque tienes que saber de caballos y al final saber de caballos, cada caballo es un mundo y saber de personas y cada persona es un mm. mundo. Entonces, Nicky Ross, por ejemplo, habla de, bueno, que me he liado, ¿no? Sí, No, está bien, está bueno. Me gusta esta parte que traes de, como bueno, yo con mi defecto de la etología, la importancia que tiene como poder observar, interpretar el comportamiento de caballo y hasta dónde esas conductas se convierten en un problema o comportamientos no deseados dentro de la claro, sesión, claro. porque como uno tiene planificado esta actividad y este ejercicio y en el medio el caballo empezó a comer, bueno, ¿no? ¿Cómo Ya es como reaccionamos que frente a estas cosas? Que es como, se me rompió la cortocircuito, estructura de la clase, no puedo hacer lo que quería, entonces el caballo no me sirve, ¿no? En ciertos puntos ya es como descartado, este no me sirve, no funciona, o ya les ponemos como los carteles, claro. y creo que ahí está el desafío con la palabra clave que has dicho de la creatividad del Sí, instructor o el que está a cargo de la sesión, de poder incluir el comportamiento natural del caballo dentro de las y, sesiones y que a partir de eso sacar material claro, y les para el encanta, trabajo y que no sea algo en contra, sino poderlo usar a favor. y les A mí me encanta encanta porque eso como tenés en la forma de trabajar, la verdad que y es mucho más lo práctico. rescato mucho. Lo que decía al principio, yo cuando ¿Sí? estaba como técnico de equitación, cuando tienes que estar todo tan controlado, sacas de la cuadra, que esté atado, que no sé qué, ahora esto, todo como muy controlado, estructurado. Ahora es, bueno, los sacados, está, me acerco al campo, pues está al campo, vamos a buscarlos al campo. Pues que no quiere acercarse, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos acercarnos al caballo. Primer problema, a ver cómo conseguimos Claro. en la cabeza de cuadra. Es que si no tenemos las bases y tenemos caballos que están ahí esperando con las monturas puestas, no sé qué, a ver, que no hay nada en contra, porque yo soy el primero que lo he hecho, ¿no? Tener caballos horas y horas con monturas puestas.
por la rentabilidad, pero es una herramienta. Bien, pero yo notaba, sentía que algo no funcionaba. Y cuando tú incluyes todo esto y eres creativo, incluyes su naturaleza, incluyes cómo se mueven, es que hay tantos recursos, porque tenemos millones de caballos y tenemos millones de personas. Cada uno procesa la información diferente. Entonces, hay tantas maneras de trabajar que es que no hay una manera o un método correcto de cómo tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque a mí me puede funcionar con los caballos que trabajo o con mis 2 caballos que tengo en responsabilidad, pero Rocío o Lauri o Sofía en Gerona, en Cataluña, trabajando de otra manera, en Sevilla trabajando de otra manera, en Madrid trabajando de otra manera, en Francia trabajando de otra manera, Turquía trabajando de otra manera. Cada... Eso es lo interesante ¿no? y un desafío. Lo guay es que siempre hay curiosidad y siempre hay creatividad porque nunca sabes lo que va a pasar. Porque tú puedes conocer a la persona usuaria que te viene con un diagnóstico X, ¿vale? Porque le han dicho que la equinoterapia, no sé qué, o las SEAS, ¿no? En la tema de la terminología, yo incorporo más dentro de las SEAS Sí. o como ecuestre, te vienen un poco como rebotados que no saben qué hacer o qué recurso utilizar las familias, ¿no? Entonces, también hay que ser honesto y hacer ese trabajo de entender lo que yo hago y cómo yo soy, qué es lo que yo puedo ofrecerte a ti. Y si no puedo ofrecerte, porque tú lo que necesitas es una rehabilitación física pura y dura, pues yo soy el primero que te va a decir, yo es que no soy físico, entonces no puedo trabajar desde aquí. Yo puedo trabajar desde otro lado. Y ya Bueno, está. ahora vamos a unir ya con la última pregunta para cerrar, justamente, ¿a qué te estás dedicando actualmente? ¿Qué propuestas tienes? Y ya ahora sí podemos hacer un poco de adelanto de lo que tenemos en mente entre nosotros para el Vale. 2026. Pero Gracias por contanos un poco a qué te dedicas y por dónde, qué pasa con Carlos hoy en día y con esta profesión y persona que estamos conociendo, como ese desde dónde uno trabaja y cómo lo aplicas hoy en día. Bueno, gracias por Así vamos escucharme y espero cerrando. que, o sea, Está buenísimo. que no esté como muy saltado de esto. Como muchas cosas, ¿no? Creo que Sí, no, con es muchas cosas. lo que hablábamos, Ah, es como va saliendo, está bien, y va a quedar grabado, sí, va a estar en claro. YouTube. Estoy aprendiendo yo a subirlo, así que tranquilos que sí. Redondeamos Eh, con esto de a qué te dedicas hoy en día, qué propuestas hay, y ya cerramos con lo que tenemos en mente para el año que viene. Carlos de 2025, yo lo que he dicho antes, ¿no? Trabajo de esto, de lo que me gusta o el servicio donde lo enmarco es más desde el acompañamiento ecuestre, ¿vale? Al final entender las SEAS, ¿no? Como el movimiento presencia de los casos para el beneficio de las personas, ¿no? Como la definición que engloba todo este servicio. Yo he dicho que soy maestro de educación física, soy técnico de equitación, trabajo desde la actividad física, desde el movimiento, desde el deporte, desde el aprendizaje, la educación en la naturaleza. Entonces, yo al final lo que hago es acompañar procesos de vida tanto a caballos y a personas, ¿vale? ¿Para qué? Para intentar ver el lado más positivo de ellos y intentar, bueno, pues sacarles un poco esa sonrisa del día a día, simplemente de una sensación de estar en paz o en tranquilidad. De hecho, yo creo que este fin de semana, si no el lunes, te lo mandaré en el blog. Quiero lanzar una propuesta que va a ser a nivel más fácil, con grupos muy pequeños, pero el único requisito que se le va a pedir a la persona es que durante 2 horas va a ser caminar o estar con caballos, no hay monta, y es en silencio. Durante 2 horas silencio de persona, de esto que hablamos más, que los humanos somos muy de la lengua, ¿no? Pero es en puro silencio. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que es que cuando el humano dejamos de hablar y dejamos a los caballos hablar, Qué hablan bueno. y dicen tantas cosas, pero si estoy todo el rato, mi cerebro estaba pensando en lo que tengo que decir y que salgan cosas por esta boca, se me olvidan y no le estoy escuchando porque estoy pensando en mí. Entonces, crear este espacio de oportunidad. Entonces, yo trabajo desde ahí, desde este Qué acompañamiento, bueno. ¿no? Acompañar procesos de vida para
humanos o personas, ¿no? ¿Y tenés alguna propuesta online para la gente que estamos lejos? Para poder tener algún acompañamiento contigo, Tengo, ¿tenés alguna propuesta que esté sí, dinámica en formato online sí, también? vuelvo un poco a lo principio de la autoconfianza. Yo, es decir, desde 2024-2025 estoy trabajando en mi autoconfianza y, de hecho, eh, en diciembre he creado 2 propuestas, ¿vale? Que han salido hoy. Bien, Eh, un libro para colorear con cosas sobre el comportamiento del caballo, para no infantil, con imágenes propias mías qué y bueno. para todas las edades. Y también pasa que ese libro de colorear y el proyecto este que estoy trabajando de un año con ePony o un año con Carlos, que es una propuesta anual de 12 meses, ¿vale? Durante 90 minutos al mes tenemos una sesión individual por Zoom, ¿vale? Donde Bien. yo, a través de mis propias luces y sombras, que he visto que rajo un poco, ¿no? Pues acompaño a posibles emprendedores o a posibles estudiantes o gente con curiosidad sobre el mundo del caballo que quieran saber más del caballo o cómo crear este vínculo, adorado vínculo, ¿no? Que para llegar a ese adorado vínculo primero tienes que pasar por esa asociación positiva, ¿no? De que Ujú. quieran estar, pues como tu propuesta para hacer este live, ¿no? Por aquí en Instagram. O sea, tú me propones algo, yo no tenía ni idea de lo que era un live, yo he hecho podcast, pero esto es lo primero que hago, y Sí, te digo, entonces ya hay una asociación, pero porque ya nos conocemos de cuando has estado en España, hemos trabajado mucho por internet, hemos hablado mucho por WhatsApp, compartido mails, entonces eso. Y a nivel online, pues tengo ese programa de un año con Ipone, que si queréis podéis o mandarme un DM por aquí por Instagram o @carlos@iponi.com y os mando la información para poder compartir. Pero este programa, lo mismo que el Coloring Book, el libro para colorear, pues yo lo empecé a pensar y le empecé a dar vueltas, pues igual estamos hablando en el 2024, ¿eh? Cuando lo tenía en qué una carpeta. bueno, Y, qué ¿sabes? bien. Bueno, lo lanzo, no lo Saliendo a la lanzo, lo luz. lanzo, lo lanzo, no lo lanzo, lo lanzo, no lo lanzo, lo Bueno, lanzo. Ah, lo lanzo. que salgan a la luz las ideas guardadas. Yo también tenía este ciclo de vivo muy guardado hace años. Pero Y está ahora por construir. también, con la distancia de la gente que quiera seguir conectada, de muchos vínculos y personas lindas que conocí allá, en Cataluña, Alemania, varios países por allá, que estemos en contacto para compartirnos, para bueno, abrirnos, y esa es la idea. Y bueno, ya vamos a adelantar un poquito de spoiler de lo que tenemos en mente para el año que viene, de un ciclo de talleres que son, en principio, van a estar a través de, como enmarcados en el EVA-C. Contanos un Va a poquito ser. y toda la base de las guías éticas de GETI, y con eso cerramos. Bueno, yo primero yo formo parte del Task Force de GETI de Ethical Skylines, que a mí se me invita, he dicho antes que yo soy una persona curiosa, en el 2000, en el Congreso de Dublín se me invita a formar parte de esto, yo no sabía ni lo que era un Task Force de Ethics y publicamos unas pautas éticas, ¿no? Que estamos continuamente trabajando con personas de Canadá, Nueva Zelanda, Grecia, Israel, Canadá, Inglaterra, bueno, un equipo muy potente, ¿no? Y esto está publicado, Bueno, está traducido a castellano también, las pautas éticas, y están ahí. También hablaba antes de este Erasmus Plus, esta beca Erasmus Plus, que a mí en el 2019, la coordinadora de esta entidad de la República Checa, que es ahora la presidenta de GETI, Vera, me manda un email y me propone esta propuesta de hacer este Erasmus Plus. Yo hablo con Sofía y digo, ojo, pues qué interesante, ¿no? Viajar por Europa para crear unos estándares europeos, unas guías europeos de cómo cualificar caballos para las ecuestres o las SEAS, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a ver, es una cuestión de compartir. En cada país de los 6 miembros
teníamos que ir a esos países durante 3 días y compartíamos viendo lo que hacían. Pues en Turquía había una universidad detrás, en Capadocia, bueno, muy interesante, ¿no? En Portugal, y al final cada país tuvimos que presentar un documento final que está publicado en internet, que os mando el link también por aquí, EVASE, que es la Evaluation for Horses or Equine Services. Y hay 6 test, ¿no? Pues desde el equipo de la República Checa hablaba del patrón de movimiento y del movimiento y de la marcha. Los de Finlandia hablaban del patrón de movimiento. La marcha de la República Checa, Finlandia, movimiento. Lituania, entornos, bueno, acostumbrarse a los entornos y entornos. Turquía, sonidos, y Portugal al tocar, ¿no? Y nosotros de España creíamos interesante hablar sobre un test de 12 ítems de la asociación positiva, ¿no? Que es como ese paso previo al vínculo. ¿Qué pasa antes de ponerse encima del caballo, antes de atarlo en una argolla? ¿Qué pasa cuando el caballo me ve acercarme a la puerta del box, del paddock? Si cuando abro la puerta se va o se queda en la esquina, si no me muevo no me ve porque no existo, o quiere venir a... Bueno, la seguimos en el ciclo de talleres, porque así no se nos corta un vivo, que no nos quede así cortado, pero ya adelantaste un montón y esa es la idea de trabajar juntos el año que viene. Se viene todo eso y más. Yo re contenta de poder seguir colaborando, aprendiendo contigo, inspirándonos juntos. Y muchas gracias por participar, Carlos. Gracias, Caro, porque ha sido un chute de autoconfianza. Gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, saludos. Chao. Chao.